Imaginen por un momento. Es el año 1061. Las torres de Roma se alzan contra un cielo gris, y en las calles resuenan rumores de traición, poder y ambición. En el corazón de la cristiandad, algo impensable está a punto de suceder. Un hombre camina por los muros del Vaticano. No es un hombre cualquiera. Él se dice el Papa. Pero hay un problema. Otro hombre a kilómetros de distancia también se proclama Papa. Y este segundo hombre, bueno, está formando un ejército. Esto no es una leyenda, no es ficción. Esta es la historia real de Pietro Cadalo, un noble que se autoproclamó Papa Honorio II, invadió Roma con tropas armadas, transformó la ciudad eterna en un campo de batalla, y terminó sus días preso en el castillo de Sant'Angelo, aún insistiendo que era el verdadero vicario de Cristo. Prepárense para una de las páginas más insólitas de la historia papal, una historia de poder, obsesión, y un hombre que simplemente se negó a aceptar un no como respuesta. Para entender esta locura, tenemos que volver al siglo XI. La Iglesia Católica no era solo una institución religiosa, era una potencia política, militar y económica que rivalizaba con imperios enteros. El Papa no era solo un líder espiritual, era rey, general y diplomático al mismo tiempo. Y cuando el poder es tan grande, bueno, ya se imaginan lo que pasa cuando dos hombres diferentes creen tener derecho a él. En 1061 murió el Papa Nicolás II, y aquí comienza nuestra saga de ambición y caos. Con la muerte de Nicolás II, Roma hervía. Los cardenales susurraban en pasillos oscuros, los nobles conspiraban en sus villas, el trono papal estaba vacío, y todos sabían, quien lo ocupara controlaría no solo las almas, sino los destinos de reinos enteros. La élite romana, esa mafia aristocrática que durante siglos manipuló elecciones papales, actuó rápido. Tenían su candidato, Benedicto XVI. En una elección relámpago casi secreta, lo proclamaron papa. Pero no todos aceptaron. Un grupo de cardenales reformistas miró esa farsa y dijo, «No, esto no puede quedar así». Para ellos, Benedicto XIX no era un papa legítimo, sino un títere de la aristocracia corrupta de Roma. Entonces hicieron algo audaz, anularon la elección, declararon ilegítimo a Benedicto XX y eligieron a su propio papa. Su nombre, Pietro Cadalo. Pero Pietro no era un cardenal cualquiera. Era un noble poderoso, obispo de Parma, con conexiones que llegaban hasta el Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando aceptó ser papa, tomó el nombre de Honorio II, y con eso, la Iglesia Católica pasó a tener dos papas, dos hombres cada uno afirmando ser el verdadero representante de Cristo en la tierra. ¿Se imaginan el caos? Pero Pietro Cadalo, ahora Honorio II, no era el tipo de hombre que aceptaba medias tintas. Cuando supo que Roma aún reconocía a Benedicto XVI como papa legítimo, algo se quebró dentro de él. Era como si se encendiera una llama, una obsesión que crecía con cada día, con cada hora sin sentarse en el trono papal. «Yo soy el papa», debió murmurar para sí mismo, caminando por los pasillos de su residencia en Parma. «Yo soy el elegido. Yo soy el legítimo». Y entonces, Pietro Cadalo tomó una decisión que sorprendería incluso a los estándares medievales de ambición desmedida. Si Roma no lo reconocía como papa, él haría que lo reconociera, a la fuerza. En el norte de Italia, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Pietro Cadalo ya no actuaba como obispo, actuaba como general. Empezó a reclutar soldados, mercenarios, aventureros, cualquiera dispuesto a luchar por dinero o por la promesa del perdón divino. Sus conexiones nobles abrieron cofres. Sus promesas espirituales convencieron a los devotos. En pocos meses, Honorio II tenía algo que ningún papa en la historia se había atrevido a formar: un ejército personal. Imaginen la escena. Cientos de hombres armados marchando por los caminos de Italia, no hacia una cruzada en Tierra Santa,
sino para conquistar Roma. Al frente, montado en su caballo de guerra, iba Pietro Cadalo, un hombre que se creía papa y se comportaba como conquistador. La noticia llegó a Roma como un rayo. Honorio II viene y trae espadas. Era 1062 cuando las tropas de Honorio II aparecieron en el horizonte de Roma. La ciudad eterna, que ya había visto emperadores y bárbaros a sus puertas, enfrentaba ahora algo inédito: un papa invasor. Pietro Cadalo cabalgó por las calles de Roma no como peregrino, sino como conquistador. Sus tropas ocuparon puntos estratégicos, sus aliados salieron de las sombras, y él hizo algo que resonaría por siglos. Plantado en el corazón de Roma, proclamó en voz alta: «Yo soy Pietro Cadalo, Papa Honorio II, el verdadero vicario de Cristo. Benedicto X es un impostor. Roma me reconocerá». Y por un momento, pareció que lo lograría. La ciudad se dividió. De un lado, los partidarios de Benedicto X, la vieja aristocracia, parte del clero establecido. Del otro, las tropas de Honorio II y sus aliados reformistas, que veían en él la oportunidad de purificar la Iglesia de la corrupción romana. Roma se convirtió en dos ciudades dentro de una. Dos papas, dos cortes papales, dos versiones de la Iglesia católica, funcionando al mismo tiempo en la misma urbe. Por meses, esta situación insana se sostuvo. Honorio II celebraba misas en unas iglesias, Benedicto X en otras. Cada uno nombraba a sus propios obispos, tomaba sus propias decisiones, guiaba a sus propios fieles. Era como si la realidad se hubiera partido en dos. Pero toda obsesión tiene su precio. Y Pietro Cadalo estaba a punto de descubrir el suyo. En 1064, un cambio político alteró por completo el tablero. Benedicto X, presionado desde todos los frentes y viendo que su posición era insostenible, hizo algo inesperado: renunció. Pero en lugar de reconocer a Honorio II como papa legítimo, los cardenales eligieron a un tercer hombre, Alejandro II. Para Pietro Cadalo, fue como una bofetada. Había luchado, invadido Roma, dividido la Iglesia, ¿y al final eligieron a otro? No, debió pensar. Esto no puede terminar así. Mientras Alejandro II se establecía como papa, Honorio II se negó a aceptar la realidad. Continuó proclamándose papa, continuó celebrando misas, continuó firmando documentos como vicario de Cristo. Pero Alejandro II no era Benedicto X. Tenía apoyo, tenía legitimidad y tenía paciencia limitada. En 1072, la paciencia de Alejandro II llegó a su límite. Honorio II se había atrincherado en el castillo de Sant'Angelo, esa fortaleza imponente que había protegido Roma durante siglos y que ahora se convertiría en la prisión de un papa que se negaba a aceptar la derrota. Imaginen la ironía. El mismo castillo que había salvado papas de invasores bárbaros, ahora albergaba a un hombre que se decía papa, pero era considerado invasor por los propios cristianos. Alejandro II ordenó el sitio. Tropas pontificias, soldados del papa legítimo, rodearon el castillo donde se ocultaba el autoproclamado papa. Era una imagen que desafiaba toda lógica. Fuerzas papales sitiando a un papa. Pietro Cadalo resistió cuanto pudo. Desde las murallas del castillo de Sant'Angelo, aún gritaba su legitimidad. «Soy Honorio II, soy el verdadero papa». Pero las piedras del castillo no podían cambiar la realidad política. Aislado, sin apoyo externo, con sus antiguos aliados haciendo las paces con Alejandro II, Pietro Cadalo enfrentó la verdad más dura de su vida. Estaba solo. Cuando las puertas del castillo de Sant'Angelo finalmente se abrieron, no fue para recibir a un papa en gloria, sino a un prisionero en derrota. Pietro Cadalo fue capturado por las tropas de Alejandro II. El hombre que había soñado con gobernar la cristiandad se vio en manos de su rival, dependiendo de la misericordia de quien él consideraba un impostor.
Pero aquí viene el detalle más fascinante de esta historia. Incluso preso, incluso derrotado, incluso humillado, Pietro Cadalo nunca renunció. Pasó sus últimos años en cautiverio, pero continuó presentándose como Papa Honorio II. Siguió firmando cartas con el título papal. Siguió creyendo, hasta su último suspiro, que era el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Murió en 1072, aún prisionero, aún proclamándose papa, aún convencido de que la historia algún día reconocería su legitimidad. La historia de Pietro Cadalo nos deja una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la convicción y dónde comienza el delirio? Aquí estaba un hombre que creía genuinamente haber sido elegido por Dios para liderar la Iglesia. Cuando esa elección fue cuestionada, no dudó en tomar las armas. Cuando fue derrotado, no dejó de luchar. Cuando fue encarcelado, no renunció a su fe en sí mismo. ¿Era locura? ¿Era heroísmo? ¿O era simplemente la naturaleza humana llevada al extremo? Pietro Cadalo, Honorio II, fue oficialmente considerado un antipapa por la Iglesia Católica. Su elección fue declarada inválida, sus actos anulados, su papado borrado de los registros oficiales. Pero la historia no borró su memoria. Nos dejó una de las narrativas más extraordinarias sobre el poder, la obsesión y la negativa humana a aceptar la derrota. El caso de Pietro Cadalo nos enseña varias cosas sobre el poder medieval, y quizás sobre el poder en general. Primero, en el siglo XI, ser papa significaba mucho más que liderazgo espiritual. Significaba control político, económico y militar sobre vastos territorios y millones de personas. No es de extrañar que algunos hombres estuvieran dispuestos a matar y morir por ese cargo. Segundo, la legitimidad es una construcción social compleja. Pietro Cadalo tenía argumentos legales para su elección. Al fin y al cabo, un grupo de cardenales realmente lo había elegido. Pero los argumentos legales no bastan cuando no se tiene el respaldo político suficiente. Tercero, la obsesión por el poder puede consumir completamente a una persona. Pietro Cadalo comenzó como un obispo reformista con intenciones posiblemente nobles. Terminó como un prisionero delirante que se negaba a aceptar la realidad. Y cuarto, a veces en la historia, la línea entre el heroísmo y la locura es más delgada de lo que quisiéramos admitir. Hoy en día, los turistas visitan el castillo de Sant'Angelo en Roma. Admiran su arquitectura imponente, sus vistas panorámicas de la ciudad eterna, su rica historia de emperadores y papas. Pero pocos saben que, en algún rincón entre esas piedras milenarias, un hombre pasó sus últimos años convencido de que era el papa, incluso estando preso por su propio sucesor. Pocos saben que allí se desarrolló una de las historias más extrañas de la cristiandad, la de un noble que se negó a aceptar un no del destino, reunió un ejército, invadió Roma, dividió la iglesia, y terminó sus días como prisionero de sus propios sueños de grandeza. Pietro Cadalo murió creyendo ser papa. La iglesia lo consideró antipapa. La historia lo recuerda como una curiosidad medieval, pero tal vez, solo tal vez, él sea un espejo de algo profundamente humano, muy reconocible, muy actual. La incapacidad de aceptar cuando nuestros sueños de poder chocan contra el muro frío de la realidad. Esta es la historia real de Pietro Cadalo, el antipapa Honorio II, el hombre que invadió Roma con un ejército porque se negó a aceptar que no era el papa. Una historia de ambición desmedida, de obsesión por el poder, de un hombre que prefirió vivir como prisionero creyéndose papa, a vivir libre admitiendo que no era nadie. Al final, Pietro Cadalo logró algo que quizá ni siquiera Alejandro II logró: volverse inolvidable, no como un gran papa, ni como un santo, ni como un héroe, sino como un recordatorio eterno de que, cuando se trata de poder, la línea entre la grandeza y la locura puede ser más delgada que un hilo de cabello. ¿Y tú, qué piensas? ¿Pietro Cadalo fue un visionario incomprendido, o solo un hombre incapaz de aceptar un no? La historia no responde, solo cuenta.
y nos deja decidir dónde se encuentra la verdad entre la leyenda y la locura.